Nos quedamos hablando la clase anterior de la importancia de las experiencias en la infancia. Las experiencias en la infancia darán la base para los futuros aprendizajes a lo largo de la vida. Y además empiezan a estructurar todos esos elementos que van a formar una futura personalidad. Si yo estoy evaluando a un niño o a un ser humano menor de 18 años, yo hablo de que tiene personalidad. ¿Yo puedo colocarle personalidad a un niño? Ahí a ver. No, Excelente. No, no. Eso quiero que se les quede, pero bien, bien, bien aprendido. Los niños aún no tienen personalidad establecida. ¿Están en desarrollo? Por supuesto. ¿Qué elementos puedo ver yo en un infante? Temperamento y carácter. Eso sí, ya se empieza a poder ver, ¿verdad? Los rasgos porque los niños son diferentes, ¿verdad? Pero aún no hablamos de personalidad. Para hablar de personalidad, hablaremos de un adulto, luego de los 18 años. Bien, entonces, importante, ¿verdad? Esos aprendizajes, mis padres me pegan lo normal, eso fue lo que yo aprendí cuando era niño. Así que cuando voy creciendo, me parece también, pues, normal que me abusen. O sea, es más, no solo es normal, sino que yo me lo busqué, ¿verdad? O sea, yo soy una carga, yo estoy todo el tiempo haciendo las cosas tan mal, desde que soy niño estoy tan acostumbrado a que todo lo hago mal y además todo es mi culpa. Así que obviamente, si alguien me falta el respeto, también será mi culpa. ¿Sí? Va a depender mucho de la manera en la que nos vayamos relacionando y por eso es que no podemos pensar en una personalidad desde que somos niños, sino que necesitamos todos los elementos de luego, de más adelante, las relaciones con las parejas, las relaciones en los diferentes sectores sociales que nos van enseñando cosas distintas y nos van haciendo cuestionar así como, bueno, pero ¿por qué mi maestra me respeta y mis papás no? No, no entiendo, ¿verdad? O sea, todos me deberían ir respetar si yo soy, porque ella me dice y me felicita cada vez que hago yo bien las cosas. Entonces, eso va permitiendo que yo vaya teniendo como este encuentro con la realidad y decir, wow, me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y ahí yo puedo ir entendiendo y modificando hasta cierto punto, porque más antiguo el trauma, chicos, mayor nivel de patología en la personalidad. Eso es algo que quiero que les quede bien, bien claro. A más temprano el trauma, mayor riesgo de padecer alguna patología y más grave en personalidad. Bien. Hablábamos de esto, ¿verdad? Padres que están enfermos, padres que no han sanado de una u otra manera. No me refiero solo a enfermedad mental, ¿verdad? Sino que me refiero también a la enfermedad del alcoholismo, por ejemplo, o al mal manejo emocional que tienen los padres y entonces están en constante pelea creando un infierno en el hogar. Y no se diga, pues, lo desgarradora de esta imagen cuando ya estamos hablando de que una mujer que ha vivido violencia doméstica, violencia física, es alguien que ha vivido todos los tipos de violencia. Eso es algo que tienen que recordar. Cuando se llega a la violencia física, esto es una mujer que ha vivido todos los tipos de violencia antes. Violencia económica, violencia psicológica, violencia verbal, incluso violencia sexual. Porque aquí es algo que ustedes deben saber, mucha. No es violencia sexual únicamente cuando te viola un desconocido en una esquina oscura de la calle o cuando tú saliste de un bar por la noche y te raptaron y te violaron. Violación también es todo el acto sexual que podamos llegar a tener con nuestras parejas si yo no estoy de acuerdo. Todo el acto sexual que es forzado, todo el acto sexual que va contra la voluntad de la persona es violencia sexual. Y eso es algo que ustedes deben saber, porque ustedes van a ser las personas que van a orientar a la gente. La gente cree que como es su novio, como es su esposo, tiene que permitirse violar y decir, yo no quiero, por favor, de verdad, no quiero en este momento, pues no me importa, tú estás para complacer mis deseos, ¿verdad? Y se
accede al acto sexual por la fuerza, ¿verdad? Muchas veces bajo violencia. Y te dejas porque te dejas. Y ahí va el cachimbazo, ¿verdad? Entonces es delicado y es algo que tenemos que saber, ¿verdad? Que eso es algo que sucede, chicos. Aunque parezca increíble para algunos, sucede. Y mucho, no se imaginan cuánto en este país. Y el alcoholismo, ¿verdad? Sustancias, todo demás, van a generar que este chiquito, imagínense, consumo de sustancias durante el embarazo, discapacidad cognitiva y demás afecciones en el niño que viene en camino. Bien, pero por otra parte, ¿verdad? Si nos trabajamos a nosotros mismos y somos personas que estamos saludables, emocional, mentalmente saludables, vamos a poder permitir un espacio en donde la personalidad que se esté empezando a gestar en este pequeñito, que ya me trae todos unos rasgos temperamentales y va a empezar a diseñar todo su carácter, vaya formándose alrededor de variables saludables. Y eso va a permitir que vaya pudiendo tener una personalidad más sana. ¿Que va a ser completamente sana? No necesariamente. Recuérdense que no solo este es uno de los factores. Yo puedo tener padres maravillosos, pero luego voy a tener experiencias un poco fuertes a nivel escolar, ¿verdad? Voy a tener experiencias desagradables a nivel de pareja, cuando yo ya vaya siendo adolescente, experimentando a nivel sexual. Mis padres pueden ser muy sanos, ¿verdad? Pero más de algún elemento puede que no esté haciendo clic, ¿verdad? Del todo, porque es casi que imposible, por lo menos en este punto. Yo les digo, si los dos padres han atravesado sus procesos terapéuticos y son dos personas que están saludables de verdad, y entrenan su salud mental y además siguen con sus terapeutas de nuevo de sus procesos, tienen sus chequeos con su terapeuta cada vez al mes, de la misma manera en la que cuidamos la salud física. Díganme también, si ni siquiera en salud física, chicos, ustedes van, por ejemplo, a hacerse un chequeo cada 2, cada 3 meses para que vean cómo está su cuerpo, ni siquiera eso hacemos, ¿verdad? Mucho menos a nivel de salud mental. Pero yo les digo, si fueran dos personas que están en esos niveles de salud, wow, wow, ahí hablamos de esa utopía de desarrollo. Y aquí algo importante, sobre todo para ustedes, por la edad en la que están, en donde están muchos todavía en sus relaciones de pareja, de noviazgo, ¿verdad? Y no han establecido una familia, para los que ya, pues será de tomar cartas en el asunto. El saber que esa relación tóxica, que esa relación que es sumamente nociva para ustedes, se va a convertir en una familia nociva, en una familia tóxica. O sea, esa idea de que de repente cuando nos casemos todo va a cambiar y mi amor, es que mira, cuando ya te vengas a vivir conmigo, ya no vamos a tener estas peleas, ¿verdad? Porque entonces tú ya me vas a contestar el teléfono siempre, yo no te voy a llamar todo el tiempo porque te voy a tener aquí. ¡Qué miedo, mucha! ¡Qué miedo! Sí, tratemos de darnos cuenta lo más pronto posible si estamos o no dentro de una relación saludable. Es más probable que no. Les digo por qué, por la calidad de salud mental que hay en Guatemala. Es más probable que ustedes estén emparejados con alguien con quien no estén teniendo una relación de este tipo. ¿Sí? Así que cuidado, señal de alerta, chicos, la relación les tiene que dar paz, absoluta paz. Si no me da paz, ahí hay una señal de alerta, ya sea porque mi pareja tiene un mal manejo de sí mismo y de la relación, o yo. Ojo, cómo estoy interpretando yo las cosas que mi pareja hace. Puede que el tóxico sea yo. ¿Verdad? Mucho cuidado con esa parte de poder darnos cuenta y hacer algo al respecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pareja sana, familia sana, ¿verdad? Aquí otras cosas importantes, ¿verdad? Cuando tenemos padres que apenas pueden con su vida, ¿verdad? ¿Qué van a poder con la vida del chiquito, ¿verdad? Abandono emocional, por supuesto. Y los niños van creciendo tratando de darle explicación a lo que sienten a partir de creencias que tienen un corte negativo y que se van instalando para el resto de la vida. Y hasta que alguien me haga cuestionarlas, yo tal vez esté en la facultad de decir, bueno, voy a ir a psicoterapia. Pero mientras no las cuestione, yo voy a seguir creyendo que soy un bueno para nada, que soy un inútil, que además mis padres se divorciaron por mi culpa, que además mi mamá es infeliz por mi culpa, porque mamá me lo repite a cada rato. Ay, tú no sabes a cuántas cosas tuve que renunciar por ti. ¿Les suena? Sos una malagradecida, sos un malagradecido. Si supieras todo lo que he hecho por ti,
sí, esa recriminación constantemente, ¿verdad? No malintencionada, sino que tiene como una idea de educar o de hacernos pensar que valoremos un poco la buena vida que nos están dando, ¿verdad? Como les digo, a veces papá y mamá no tienen esa intención de hacernos daño, pero eso va quedando de fondo, ¿verdad? Entonces, cuestiones así como, mira, con esos berrinches nadie te va a querer. Así como estás, nadie te va a querer. Híjoles, ¿y saben qué? Ustedes mismos se van encargando durante la vida de hacer esa creencia cierta, porque me voy encerrando dentro de ese tipo de creencias y me voy volviendo cada vez menos tolerable a los demás. Y en efecto, vas a andar por la vida sin que nadie te soporte. Así que se vuelve realidad. ¿Saben qué? Esa es la paradoja de la mente. Es horrible, mucha, horriblemente poderosa. Así que tienen que tener mucho cuidado con lo que están pensando, porque la mente se va a encargar de mover cada pieza de ustedes para que ustedes muevan cada pieza de su realidad para hacer cierta la creencia que tengan en la mente. Les pongo un ejemplo simple. Creencia no puedo versus sí puedo. Las dos son ciertas. Depende cuál crean. Tienen toda la razón. Si ustedes creen que no pueden, tienen razón. Porque su mente va a encargarse de mostrarles que en efecto no pueden. ¿De quién viene eso, verdad? De alguien que me dijo que yo no podía. Y que cada vez que me equivoqué, ¿te das cuenta? Eso es un bueno para nada. ¿Te das cuenta? Qué tonto. Versus, ¿verdad? Alguien que me puede ir acompañando emocionalmente y me va diciendo, a ver, te confundiste, mi amor, te equivocaste, a ver, encontremos el error. ¿En dónde fue? Si nos equivocamos, eso solo es la señal de que tenemos que volver a intentarlo, cielo. Ok, yo voy creando otro tipo de idea. Porque en efecto no voy a poder siempre algunas cosas, pero porque todavía no lo he aprendido. Eso es diferente a que crea que no puedo porque no soy capaz y no voy a hacerlo nunca. Cuidado con esa parte, ¿verdad? Mucha de qué estamos creyendo, porque la mente se encarga de hacerlo realidad, de manifestarlo realidad y ustedes le llaman destino. Y ustedes le llaman que la vida es una desgracia. Y la gente le dice, ah, claro, ¿verdad? Sí, pues es que como tú tienes dinero, entonces qué fácil, ¿verdad? ¿Y cuánta gente se suicida al año? Millonarios, chicos, gente famosa que no logra ser feliz. La plata no es la felicidad, la actitud mental lo es. Es un estado, es una decisión. Pero ¿cómo voy a poder decidir si el tipo de creencias vienen acompañadas de un refuerzo negativo desde que yo soy niño? A diferencia de esto, que me hagan, que me acompañen mientras yo me siento emocionalmente mal y me hagan entender qué está pasando, ¿verdad? Ni siquiera el padre lo puede hacer con él generalmente. Así que se desvanece de su realidad y mejor se mete al teléfono. Vean, esta imagen me parte el corazón. Se mete al teléfono porque no soporta su vida. A menos uso de teléfono, chicos. Eso también es un indicador. Ojo, ¿qué tanto están huyendo? Por eso es que son adictivos, les cuento. Hay mucha, by the way, hay un documental que está peladísimo en Netflix, que se llama The Social Media Dilemma, algo así. Está muy bueno, por si tienen tiempo ahí y quisieran ver algo un poco más nutritivo, si van a utilizar su tiempo libre para ver Netflix, pueden ver ese documental. Está sumamente interesante. Toda la fuerza de las redes sociales y la manera en la que Google, Facebook, Instagram y todas las redes van como moldeando y manipulando las sociedades. Está maravilloso. Para psicología social está genial. Yo hubiera querido estar dando psicología social para hacer un análisis. Ahí Franklin ya lo vio, vean. El dilema social en español, ¿verdad? Sí, está buenísimo, muy recomendable. Interesante. Hora y media, chicos. O sea, si van a ver una película de hora y media, vean ese documental. Interesante. Vayan escuchando cada una de las cosas que explican los creadores. Ahí solo es gente pesada, mucha. Los creadores de las redes, los que administran estas redes. ¿Qué es lo que están buscando hacer con nosotros? Interesantísimo. Y cómo yo voy cediendo, porque ellos saben que me pareció interesantísimo, que obviamente tienen psicólogos que están trabajando con ellos desde los diseños de las cosas y tienen patrones y pueden tener todo el perfil de su personalidad. Miren el tiempo en el que ustedes se detienen en cada imagen, a quién contestan, cuánto tiempo están en pantalla y con eso pueden saber cómo está su estado de ánimo y qué tipo de publicidad lanzarles,
para generar una conducta maníaca de compra. ¿Qué tal? Es una manipulación impresionante y tienen todo un perfil de su personalidad. Saben cuando están tristes, cuando están alegres, cuando están cansados, cuando están estresados. Y entonces con esas bases de información les actualizan su feed para hacerlos sentir más miserables o hacerlos sentir más eufóricos. Es una manipulación impresionante. Pero véanlo, mi recomendación personal. Bien. Ahora entremos al tema de rasgos, muchachos. Es este tema del rasgo. Y este es un término importantísimo que ustedes van a manejar durante toda su carrera, sobre todo en el ambiente clínico. Es diferente que hablemos de una personalidad, de un trastorno y de un rasgo. ¿Sí? Un rasgo es una de esas piezas, de esas múltiples piezas. ¿Sí? La personalidad se puede definir como un patrón de rasgos, es decir, un patrón, un montón de piecitas que van siguiéndose para poder hacer un todo. Ese todo es la personalidad. El rasgo es uno de esos elementos. Y el rasgo puede ser emocional, cognitivo, comportamental, de lo que hemos hablado, ¿verdad? Y ahí atamos con la definición de personalidad. Cómo siento, cómo pienso, cómo actúo. Y son persistentes a lo largo del tiempo. Por eso es que le llamamos rasgos, porque es la manera, ahí es en donde nos vamos a lo que la gente dice, así soy, ¿verdad? Escúchense ustedes cuando digan, ay, es que yo soy intenso, por ejemplo, dice algunas personas, yo las he escuchado. Yo soy, es que yo soy enojados, yo soy, ¿verdad? También ahí hablamos de creencias. Y son esas características de nosotros, a eso le llamamos rasgos. Y es, como les digo, relativamente persistente, porque ustedes podrían tener cierta actividad, les digo, a veces ustedes tienen, hay un tiempo en el que están como muy picados con cierto juego, ¿verdad? Con algún juego del celular o con algún juego de videojuego, están como muy picados y luego lo dejan, ya no lo vuelven a, o se ponen así como muy picados con una serie y luego, ¿verdad? Si va desapareciendo, ¿verdad? Alguna de las cosas, no la consideramos como rasgo, sino que a veces también tiene que ver con las personas con las que nos relacionamos. Por ejemplo, ustedes de repente tenían amigos que todo el tiempo iban a beber los viernes y los sábados, ¿verdad? Pero ustedes los conocieron en la universidad, ustedes ni alcohol habían probado, pero al estar cerca de estos amigos consumen sustancias. Pero cuando están solitos, no, ¿verdad? Entonces, ahí el rasgo es de otro tipo, ¿verdad? Pero no es que sean unas personas que consumen por naturaleza, sino que solo se presenta en ciertas situaciones. Entonces eso es variable, eso va cambiando. En cambio, el rasgo se mantiene, ¿verdad? O sea, yo sí tengo un rasgo, por ejemplo, más como introvertido. O sea, en general, en cada uno de los espacios en donde estoy, yo pueda que esté con estos cuates, con los que salen a tomar, pero yo voy a estar pues ahí sentado con ellos, ¿verdad? Y voy a hacer yo, mi actividad es más baja, yo solo los estoy acompañando, los veo, me río, pero no voy a ser el que se para sobre la mesa a bailar, ¿sí? No voy a hacer eso. Aunque esté en un ambiente en donde nunca había estado y estoy como experimentando más o menos, ¿sí? Viceversa, ¿verdad? Lo mismo. Si yo siempre he sido el que anda gritando, brincando y todo, rarísimo que yo vaya a estar, por ejemplo, durante toda una fiesta con un patrón introvertido, a menos que yo esté en una situación en donde quiero fingir algo que no soy. Eso es otra cosa. Bien, un rasgo puede definirse como una forma específica de comportamiento, una característica relativamente estable que describe a una persona como deshonesta, valiente, mentirosa, tímida. Sí, todas piensen en características de la gente. Esos son rasgos. ¿Sí? Características que tiene la gente y que se mantiene. Alguien deshonesto, por ejemplo, ¿verdad? Le pide prestado 5 quetzales a los amiguitos desde el colegio, va a la universidad, le pide prestado 100 pesos, o sea, vos mira, me prestas 100 pesos, que fíjate que tengo que pagar una cosa, y jamás se los paga, ¿verdad? Lo mismo, si le preguntan a sus primos, se le pregunta a la gente con la que él se relaciona, le debe pisto a todo el mundo, a una persona deshonesta. El rasgo se mantiene, ¿sí? Es relativamente estable. ¿Por qué relativamente estable? Porque no es exactamente igual. De repente se tarda un poquito más en robarle dinero a la novia, ¿verdad? Porque con la novia estaba tratando de mostrarle que era una persona honesta, pero no,
¿Sí? Lo mismo con la honestidad, ¿verdad? Entonces van a ver mayor y menor medida, ¿verdad? Alguien valiente, que se anima así a decir las cosas, está siempre el del grupo que, no, vos, yo sí le voy a decir, mano. Yo sí le voy a decir, bueno, decirle pues, ay, no, 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 mejor no, ¿verdad? Alguien que es como más tímido, no, ves que vamos a tener problemas, no, mejor no le digas. Una persona mentirosa, chicos, ¿verdad? Es un rasgo. La persona miente siempre, siempre ha mentido, aprendió a mentir y que esa es la manera en la que funcionan las cosas. Entonces miente, por una u otra razón, miente. Y el rasgo permite catalogar una forma estable de comportarse, permite hacer predicciones sobre nuestra conducta y la de otros. Esto es lo que nos permite pensar, ¿verdad? O poder saber que un infiel siempre es infiel. Y aquí viene la parte en donde nos dicen a veces las mamás o las abuelas, si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, ¿verdad? Muy probablemente, porque el rasgo es relativamente estable. A menos, entonces aquí vamos a entrar en la eterna duda, ¿verdad? ¿Un infiel cambia, Lick? Si él quiere, si auténticamente lo desea, claro. Por supuesto que sí. Pero tiene que desearlo él, no ustedes, mucha. Van a cambiar a su novia que todo el tiempo les ha sido infiel y cuando algún día la van a cambiar con su amor, nunca. Eso no va a pasar, a menos que la persona quiera. Al revés, igual, chicas, que el chico siempre es infiel y todo el tiempo le ando encontrando conversaciones y todo lo demás a cada rato, me terminan escribiendo al inbox sus amantes diciéndome, ay, sos una tonta, yo aquí estoy con tu novio. Ay, chicos, ¿verdad? Si él realmente lo es, ¿verdad? Hay que hacer siempre un análisis, ¿verdad? Del caso, qué fue lo que causó la infidelidad. Pero si yo ya estoy con una persona que es así, ¿verdad? Picaflor, el famoso picaflor, también es un rasgo. El famoso mujeriego, ¿verdad? O la mujer que le gusta estar con muchas parejas de hombre. Hay mujeres que no, hay mujeres que sí. Si yo estoy con alguien que tiene ese rasgo y yo así ya lo conocí, chicos, olvídenlo. Diferente a que yo vea a una persona, por ejemplo, que no tiene ese rasgo, que se ve que es alguien que le gusta a una sola pareja y trata de aferrarse a una relación que ya está desgastada y yo soy sumamente insegura y ya lo volví loco con mis celos, probablemente te sea infiel. Porque está huyendo. Esa no es la mejor salida, por supuesto. Pero está huyendo porque está harta, pero harto de la asfixia que le creas. Y cuando aparece otra que medio le va volando al lado y siente la paz de alguien que no lo friega, adivina qué, qué fácil, ¿no? Mejor ponérselo en bandeja de plata para que te lo lleven. Más patológicas sean ustedes, más insoportable el ambiente que crean. Pregúntense qué ambiente están creando en sus relaciones, qué ambiente están creando en donde están. ¿Es un ambiente agradable? ¿O cada vez que ustedes regresan, cada vez que viene, cada vez que hablan es un reclamo? Cada vez que hablan es, ¿y por qué no me habías escrito? Y te vi que estabas conectado, ¿y por qué no me contestaste? Porque fui al baño. ¿Al baño? Pues te tardaste 10 minutos. ¿Tenés diarrea o qué? El tener que andar explicando cada una de las cosas, eso es incómodo, chicos, ahoga. Y por supuesto que la persona se va a sentir tan infeliz, pero como no tiene la capacidad de encarar la infelicidad que le provoca y poder frenar eso y decirle, mira, hasta acá, adiós. Sí, mi vida, ya te metí a tu clase, bello. ¿Qué manda? Creo que a Wanda se le activó. Perdón, no, sí, se me activó por equivocación y mi hijo me estaba hablando. No Perdón, tengas. perdón. Muy bien. Entonces, sí, se entiende, chicos. O sea, un rasgo es ya la manera en la que yo voy conociendo a esa persona de buenas a primeras. Conózcanse. Vean los rasgos de personalidad que tiene esa pareja con la que están. ¿Es algo que les gusta? ¿Es una persona deshonesta? ¿Es mentirosa? ¿Eso les gusta? ¿Verdad? Muy hábiles también para plantear algo al principio que es falso, pero eso no se mantiene por tanto tiempo. Entonces, conózcanse antes de irse de boca. ¿Qué sucede? Yo me enamoro de una persona que no conozco. Así que más adelante voy a empezar a ver ese tipo de características que me van a hacer la vida un infierno. Salir corriendo, Ricardo. Ricardo dice, ¿qué se puede hacer cuando la pareja celotípica se niega a admitir que es así? Cariño, nada que hacer, corazón. Tú, por lo menos, no. La única que puede cambiar esa conducta es la persona. Y así como es contigo, será con su próxima pareja. Tomar la decisión, ¿verdad? ¿De qué quieres tú hacer? ¿Tú estás dispuesto a vivir con eso? Si tú estás dispuesto a vivir con eso, trabájalo y acéptalo.
que vas a entregar, pues vas a tener que estar dando cuentas todo el tiempo, vas a tener que andar explicando todo el tiempo. Si tú estás dispuesto, cariño, a vivirlo así, listo. Si no, ahí está el conflicto. Si yo no estoy dispuesto, tengo que tomar una decisión. Porque tú cambiarlo no va a suceder. Eso solo lo puede cambiar la otra persona. Solo lo puedo cambiar yo, si fuera yo el que lo estoy viviendo. Bien. Importantes estos 3 elementos, chicos. Quiero que esto les quede clarísimo por el resto de la vida. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3? Temperamento, carácter y personalidad. Los leo en el chat. Pónganme ahí en el chat, ábranme el micrófono. ¿Qué compone a qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué es qué? Temperamento, carácter, personalidad. Díganme qué creen. Recuérdense que no hay pregunta correcta o incorrecta. Yo les voy orientando después. ¿Pero qué saben? ¿O están escribiendo o no saben? La que ya saben es esta. ¿Cómo se relaciona con las otras dos? ¿Por qué? ¿Estas tienen relación? ¿No tienen relación? ¿Qué saben, mucha? No tengan miedo. Háblenme. Ahí ya veo en el chat, Katy dice, personalidad puede ser el conjunto de rasgos que representan a la persona. Así es, hemos hablado cabal de rasgos, así es. Que se han ido formando durante el tiempo, dice Katy, excelente. Temperamento, ¿cómo reacciona? Dice Andy. Franklin, temperamento es como la base, dice Franklin. Ok. ¿Con qué más está relacionado? ¿Cómo reacciona? Dice Andy. Heidi, temperamento es lo que ya se trae como parte de la base biológica. Bien, Heidi, ¿ok? Aquí ya estamos empezando a tocar los términos claves para las definiciones, base biológica. Andrea dice, el temperamento es instintivo, dice, ¿ok? Aimé, carácter es lo influido por la sociedad, ¿ok? Interesante. Katy dice, carácter podría ser cómo se comporta, ¿no? Dice Katy, ¿ok? Ajá, eso es lo que quiero que vean con qué están relacionando cada cosa. Porque a veces cuando relacionamos con una sola parte es en donde nos perdemos en la definición. Bien. ¿Qué más, mucha? ¿Qué más? ¿Qué más les suena? Pablo dice, temperamentos son los impulsos controlados por la personalidad. A ver, me gusta, a ver. Temperamentos son los impulsos controlados por la personalidad. Ok. A ver, dice Katy por ahí, porque yo tengo entendido que carácter es como el sentimiento que domina más a la persona, dice Katy, ok. ¿Se han escuchado cómo dice la gente? Es que tiene un carácter, dicen por ahí, ¿verdad? Cristina, carácter es lo que se va formando conforme a la experiencia, en signo de interrogación. Súper, Cristina, bien. Franklin dice, carácter es como controla su temperamento, dice. Ok. Me encanta, bien, mucha. Vamos en torno a cómo va la cosa, fantástico. Bien, voy entonces. Por ahí Franklin tocó el punto clave y por eso es que está puesto en esta manera como triangulito. En este orden se va formando. Nacemos con un temperamento que va dando bases para construir un carácter que más adelante se convierte en personalidad. Ese es el orden lógico. El temperamento es innato. El temperamento tiene que ver con características de orden biológico. El temperamento tiene que ver con genética. El temperamento tiene que ver con variables que no son aprendidas. ¿A qué me refiero? Vamos, la manera más fácil de entender. Quiero que le vayan poniendo carita en orden de desarrollo. Un bebecito, un niño, un adulto. ¿Sí? Esto se va construyendo conforme el desarrollo. El temperamento lo vamos a observar desde que nacen los bebecitos. Hay bebecitos que tienen un nivel de actividad, es una de las características del temperamento. Un nivel de actividad exacerbado. Y desde que son bebecitos, pero así bien chiquititos,
¿verdad? El niño se mueve, el niño llora, el niño grita, el niño patalea. Ni siquiera piensen en el bebecito nacido, piensen en una madre embarazada. Hay madres embarazadas que les dicen, ay, Dios mío, es que este niño no se queda quieto, es que no me deja dormir. Desde ahí, el nivel de actividad. ¿Ese niño ha aprendido algo en ese punto? Nada, es un bebé. ¿Qué va a haber aprendido si no ha salido al ambiente? Sigue metido en un saco amniótico, pero el bebé ya se mueve más o menos. Hay bebés que no se mueven para nada, que incluso las mamás se asustan. Entonces es así como, ay Dios, mira, es que no se me mueve el bebé. Y cuando van a todo está normal, solo que el bebé pasa dormido todo el tiempo. Nivel de actividad. Y entonces hay bebecitos, si ustedes se asoman alguna vez a un hospital, chicos, en donde está la vitrina, en donde están todos los bebés, ustedes van a poder ver muchos bebés que están, ¿verdad? Y hay otros bebecitos en otras cunas llorando y moviéndose y todo, ¿sí? Eso es una de las características. ¿Cuánta actividad, verdad? Además, hay bebés, ¿verdad? Hay niños que, por ejemplo, ustedes les dicen, mi amor, te sientas acá y me esperas. Hay niños que esperan. Hay niños que ahí se sientan y no los va a mover por nada del mundo. Y en cambio hay otros niños que ustedes ni vuelta se han dado y ahí viene el niño detrás. Mi amor, siéntate, mi corazón. Ustedes se mueven y ahí va el niño detrás. El temperamento incluso se puede notar en los animales también, chicos. ¿Han visto? Hay perritos que son muchísimo más cariñosos, por ejemplo, y están todo el tiempo encima. Y hay otros perros que son más distantes, ¿no? Te miran, te observan, te huelen, van un rato y luego más distancia, ¿sí? Vamos a ver diferentes maneras también de acercarnos a los otros, ¿verdad? Diferentes niveles en la necesidad de afecto, diferentes niveles en el lenguaje. Hay niños que hablan más, niños que hablan menos. Hay niños que naturalmente pueden, por ejemplo, comprender, son mucho más curiosos y exploradores. Niños que, si yo no les llevo el estímulo, el niño no lo va a buscar tampoco. Pueden verlo desde la manera en la que se comporta con la lactancia materna. Hay bebés a los que uno los tiene y está el bebecito y uno le tiene que poner el pezón casi que dentro de la boca, mientras que hay otros bebés que ni los has terminado de cargar y el bebé ya extiende sus manitas tratando de alcanzar el pezón. Niveles de fisiología también, más hambre, menos hambre, más sueño, menos sueño, mayor regulación en ámbitos, por ejemplo, más adelante sexuales. Vamos a ser personas que tienen libido más alta, personas que tienen libido más bajo, características biológicas, ¿sí? Biológicas de la manera de comportarnos con respecto al entorno. Eso es temperamento. Más adelante, bien lo pusieron por ahí en los comentarios, las variables biológicas nos van enseñando cosas. Y entonces yo voy formando un carácter. Yo voy entendiendo que tengo que poner límites, por ejemplo, en ciertas situaciones, porque a mí me han puesto límites. Yo voy entendiendo que no voy a dejar que el niño se coma mi helado si es mi helado. O yo voy entendiendo, por el contrario, que voy a ceder todo lo que los demás quieran hacer conmigo. Y entonces están esas personas a las que la gente hace y deshace con ellos, ¿verdad? Y estarán los amigos, mano, es que de veras no puede ser. Mira, mano, es que te mangonea vos, o sea, hace con vos lo que te da la gana. ¿Verdad? Entonces, ya son cuestiones que yo he ido aprendiendo, cómo me manejo, ¿verdad? Y ya cuando combinamos estas dos, el aprendizaje social con las variables biológicas, vamos a tener en la adultez lo que le llamamos personalidad. Entonces, para poder entender la personalidad, necesito conocer las variables que han formado ese carácter, es decir, las variables de aprendizaje, y voy a necesitar conocer el tipo de temperamento que tiene la persona. Entonces, ahí hablamos y volvemos a Hipócrates, ¿verdad? Los 4 humores. Y vamos a hablar de entonces esa teoría de los 4 humores. Habla de la combinación de 4 puntos importantes, ¿verdad? Personas más racionales y personas más emotivas, personas más activas y personas más pausadas. La combinación de estos 4 van generando 4 posibles formas. Esta es como la primera base, por eso hablamos nada más de temperamento en ese nivel y no podríamos hablar de personalidad, porque en la personalidad entran muchas cosas. Entonces, hay personas que son más racionales y más activos, ¿verdad? Entonces, hablaríamos de los perfiles rojos, ¿verdad? Controladores, menos tolerantes y más propensos al estrés, tienen una voluntad fuerte, ¿verdad? Estas personas a las que
tienen características de liderazgo, por ejemplo, y muchas veces van a ser perfiles de líderes o jefes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegarles? Esta diapositiva me encanta. Y ustedes, cuando yo vaya describiendo estas características, seguramente se les van viniendo personas a la mente, e incluso lo van haciendo con ustedes mismos. Es inevitable decir, ay, bueno, yo será que, bueno, sí soy esto, con un poco de esto, ¿sí? O sea, uno trata de ubicarse dentro de esto, ¿verdad? Y además uno ubica a las personas, ay, ve, ahí está, sí es mi papá, ¿verdad? Sí, más racional y más activo, ¿verdad? Estas dos combinadas hacen un perfil rojo. Mientras que si seguimos con un nivel de actividad elevado, pero nos vamos a los rasgos más emotivos, vamos a tener el perfil amarillo, los famosos sanguíneos, ¿verdad? Que son sentimentales, emocionales y sobre todo optimistas, ¿verdad? Bien contentos, ¿verdad? Todo el tiempo, sociales, carismáticos, ¿verdad? Son muy empáticos, entusiastas, son flexibles, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que puedes llegar a ellos, también a través de la empatía, el entusiasmo, la flexibilidad, ¿verdad? No se van a llevar tantísimo con la gente que tenga niveles como más hacia lo negativo, ¿verdad? No les gusta mucho estar en esos ambientes. Bien, ahora sí vamos a mezclar la variable racional con menos actividad, ¿verdad? Personas más pausadas, vamos a tener perfiles azules. Estos flemáticos, los flemáticos son lo máximo porque una indiferencia, o sea, esos les viene del norte todo, o sea, son calmados, racionales, pausados, piensan las cosas, analizan, dejan que las cosas fluyan, mientras que el sanguíneo está, bueno, es que, no, hombre, fresco, papá, fresco, ah. Buscan calidad, o sea, son personas que realmente son indiferentes cuando las características del flemático están bien enfocadas. El flemático fluye, esa es su característica, él logra fluir, entonces es muy adaptado, él se puede adaptar mucho porque es muy racional, entonces logra pensar, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué le conviene más? ¿Para dónde? Pero cuando es demasiado, ¿verdad? Los rasgos flemáticos son demasiado pausados, ya podemos llegar a una indiferencia en donde ya sea problemática, ¿verdad? O sea, una indiferencia tal en donde, ay, sí me despidieron, pero no pasa nada, ¿verdad? O sea, ya eso es demasiado, ¿sí? Vamos a calcular siempre, para hablar de los niveles de salud, que no se vaya ninguno de estos al extremo, ¿verdad? O sea, porque a veces parece que el sanguíneo es como muy positivo, pero ¿qué pasa cuando el sanguíneo se excede en lo social? ¿Qué pasa cuando el sanguíneo se excede en lo optimista y se pasa a un optimista irreal, que está pensando que todo está como muy bien cuando se está desbaratando la cosa? Y es excesivamente social al nivel de que tiene conductas de riesgo, como mucho consumo de sustancias y mucha fiesta, mucha parranda. Nocivo también. Todo el exceso, lo mismo que pasa con el control, ¿verdad? El del control. Todos los coléricos, ¿verdad? Son muy, muy propensos al estrés. Como quieren tener todo bajo control y todo bien organizado, si se me va la barra, si me paso de la barra, voy a empezar a generar muchísimo estrés. Y además voy a tener mucho conflicto con las demás personas, porque voy a querer que todo salga perfecto. Entonces, o me sobrecargo, o tengo conflictos tremendos, ¿verdad? Ando despidiendo a toda la gente. Si yo no tengo comunicación, habilidades de comunicación, adiós mundo cruel, ¿verdad? Y luego vamos a ver entonces si combinamos esta característica de lo emotivo con lo pausado, ¿verdad? Vean, aquí hablamos de niveles de actividad, más activo, más pausado, y aquí hablamos de nivel más racional, son personas que piensan más las cosas y personas que sienten más las cosas, ¿verdad? Más límbicos, más frontales, si lo hablamos desde las neurociencias, ¿verdad? Un sistema límbico que hace y deshace con las decisiones y una corteza prefrontal que siempre se detiene a evaluar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué sería lo mejor, qué sería lo peor, ¿verdad? Me va a traer más problemas, me va a traer más consecuencias, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar la armonía del perfil verde, los melancólicos, ¿verdad? Tienden a ser más depresivos, somnolientos, abatidos, suelen ser pausados. Esta Mara, ¿verdad? Que siempre va así como down. ¿Saben que es algo lindo cuando uno mira películas, mucha? Porque los personajes siempre van, cuando que ustedes se enganchen con una serie, les cuento que las series van con base a esto. Siempre incluyen personajes que representen a cada uno de estos cuatro. ¿Para qué? Para que te identifiques con uno. Para que tú digas, ah, man, es que ese personaje yo lo amo, es lo máximo. Y para que odies a otro, ¿verdad? Entonces eso te engancha emocionalmente, por eso las series son tan adictivas. No está nada hecho aleatoriamente, ¿verdad? Todo los guiones y todo lo que van haciendo la gente dentro del cine y la producción del arte
va buscando poner en escena realidades, ¿verdad? Y estas son realidades. Personas que son aceptadores, ¿verdad? Diplomáticos, conciliadores, o sea, los melancólicos, o sea, nunca quiero que asocien los nombres a una sola característica o que asocien, por ejemplo, que los melancólicos, si yo tengo características melancólicas, eso es algo negativo, para nada. El término melancolía está asociado con tristeza, pero no se refiere únicamente a eso, al contrario, son diplomáticos y conciliadores. Estas personas son maravillosas y son insustituibles en espacios en donde tenemos un trabajo, ¿verdad? En ya situación cuando ustedes crezcan y estén en el ambiente laboral o incluso en sus familias, chicos. Si tenemos un choque entre un colérico y un sanguíneo, eso va a explotar, ¿verdad? Eso explota. Pero puede que haya un melancólico que entra a conciliar, ¿verdad? Y son pacientes, y son cálidos, ¿verdad? Y son características que les permiten ser como acogedores, ¿verdad? Y entonces incluyen armonía dentro de lo que van haciendo. Cada uno es tan distinto y cada quien podrá ir reconociendo. Pero ¿cómo se va jugando, verdad? Uniendo cada uno de estos 4 elementos. Mayor actividad y mayor raciocinio, hablamos de los coléricos. Mucha actividad, pero menos raciocinio y más emoción, hablamos de los sanguíneos. Ahora bien, muy racionales y pausados, vamos a hablar de la calidad de los flemáticos, ¿verdad? Ellos fluyen, pero andan pensando siempre todo, miden consecuencias y son así como pausados, en la vida nada los acelera. Mientras que nos quedamos con ese nivel pausado, pero más emotivo, ¿verdad? Nos vamos hacia las sensaciones estas de conciliación, diplomacia, y obviamente los melancólicos, cuando tenemos este tipo de temperamentos, íbamos a tender un poco más a poder tener riesgo de desarrollar algún problema por los afectos que manejamos. Estamos más tristes, ¿verdad? Estamos más tristes todo el tiempo, personas que están como más así de bajón. Entonces a los melancólicos les gusta estar con los sanguíneos, porque los sanguíneos los suben. Entonces así como, mi amigo me pone bien contento, ¿verdad? El sanguíneo sube, ¿verdad? Pero no quiere decir que uno es mejor que el otro. Al contrario, los sanguíneos nos encantan, los melancólicos, porque nos ayudan a bajar un poco nuestro rush. Todo el tiempo estamos y haciendo un montón de cosas todo el tiempo. Entonces, cuando podemos tener la combinación con las demás personas que tienen características diferentes a las nuestras, encontramos ese punto intermedio del balance, ¿verdad? Cuando ustedes están en una familia saludable, está ese intermedio del balance. Cada quien está en paz con sus características de temperamento y además educados en todo lo que viene a carácter y vamos a tener una maravilla, ¿verdad? Dice Aime, ¿y cómo podemos saber el nuestro? Existen los test existe el test del temperamento, Aime, lo puedes, incluso, este es tan libre, no es que sea fiable, así como muy formal, pero te da elementos que tú ya podrás con criterio discutir si te hace clic o no, ¿verdad? Test de los 4 temperamentos, es más, se los puedo buscar porque yo lo debo de tener por ahí, y se los comparto si les interesa para los que no lo han hecho, ¿verdad? Para poder tener claridad de cuál es. Katy dice, Lick, ¿y es posible tener la combinación de 2? De hecho, Katy, generalmente tenemos 2, siempre. Y el test te va a sacar tu temperamento dominante y tu temperamento secundario. Siempre estamos en combinación de 2, ¿verdad? Cuando tengo de los 2 extremos, soy una persona mucho más equilibrada, ¿verdad? Que cuando tengo, por ejemplo, estos 2, pero estos 2 se combinan generalmente, sanguíneos y coléricos, ¿verdad? Porque son mandones y además bien contentos. Pero cuando tenemos un sanguíneo colérico, tenemos los típicos líderes positivos, ¿verdad? Entonces, generalmente siempre vamos a tener de 2, ¿verdad? Y vamos a ver en menor o mayor medida, hay personas que, por ejemplo, el puntaje del test de los temperamentos le sale muy parecido, ¿verdad? Muy parecido cuánto punteó en este. Es una persona que se encuentra como en este punto en el medio, características de las 4, ¿verdad? Diferentes, raro, ¿verdad? Generalmente vamos a puntuar vamos a jalar hacia alguno de los dados o hacia alguna de las combinaciones. ¿En cada persona prevalece solo un perfil o varios? Acabo de responder esa pregunta. Yo que ya hice como un test en donde salía que era melancólica y sanguínea. Mira, entonces qué maravilla, ¿verdad? O sea, estás combinando estos 2, ¿verdad? Todas tus características, sos una persona como optimista y que tiene energía y que es proactiva, combinado con que vas a tener tiempos de bajón, ¿verdad? O sea, sos así y luego vas a tener tus tiempos de bajón en donde no quieres nada por la vida y estás así como, ¿verdad? Pero al mismo tiempo esas características te ayudan a ser conciliadora, entonces también puedes ser una buena líder, ¿verdad, Katy? O sea, va a depender. Bueno, chicos, antes de seguir, ¿verdad?
porque tenemos que hablar entonces de los rasgos. Vean la diferencia. Esta imagen como me encanta. Está ese pumping todo el tiempo y está el otro que está como más abajo, ¿verdad? El nivel de energía más bajo y dice, Mar, este loco, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se calma? ¿Verdad? Porque tiene un temperamento diferente al tuyo. No es maldad, no es por molestar, sino que son diferencias individuales, chicos. Y el conocerlos es una maravilla, ¿verdad? O podrá por ahí, el que tiene mucha actividad, ¿verdad? Pensar así como, a la madre, este pasa, amado, ¿por qué no reacciona? Diferencias. Bien, mucha. Entonces, antes de continuar, vamos con la asistencia. Activen sus camaritas. Vamos con la fotica de hoy. Y avanzamos. Gracias por ahí a mis recordadores. Buena onda, mucha. Que me mandan ahí el mensajito. Alessandra como en el espacio. La veo ahí en una nave espacial. A ver, pues. ¿Listos? Vamos, pues. Primera, sonrían. Activen. 2 y 3. Guardo esa, no la quiten porfis para que no mueran sus compañeros. Guardamos esta. Y voy con la siguiente. ¿Listos? No te veo, Isabela, no veo a Suseli. Jennifer, te veo, pero negra. Y no negra del bueno, ¿verdad? Nicole, tampoco te veo. Bueno, ahí se fueron muchas, como Dios los ayudó, ni modo, nada que hacer. 1, 2. Ay, espérense. Que quite esta cosa donde dice. Ahí sí ya te veo, Jennifer. 1, 2 y 3. No la quiten porfis para no afectar a sus compañeros, si no sus compañeros no salen. Guardo esta, vamos a la última. Vamos a la última, activen reaction los que no sirve su cámara para hacer lo que se pueda. Daniela, Fernanda, Nicole, 1, 2 y se fue. Listo, ya la pueden quitar. Muy bien, chicos. Ahora les paso el linkcito. Ay, Isabela, no vi. Yo veo unos corazoncitos y unas manitas por allí, pero no sé si la tuya. Creo que sí. A ver, ¿dónde? Diego. Ah, caray. Ah, no, aquí está. A ver. Matutina. Qué alegre, mucha. Cómo me gusta la clase con ustedes, es chilera. Llega. Bueno, chicos, estos unos minuticos en lo que lo van llenando para que no, para que puedan poner atención. ¿Levantaste tu mano? Te escucho. Ven a hacerme alguna pregunta en lo que van llenando sus compañeros. ¿Laura o fue dedazo mi corazón? Tal vez. Fue dedazo, licenciada. Ah, va, perfecto, no hay problema. Bueno, ¿tienen una duda hasta acá con lo que hemos avanzado? Me van diciendo los que ya vayan terminando de llenar su asistencia. Me van avisando si tienen alguna duda. Voy a dar unos minuticos. Dime, Katy. Ya, gracias por avisarme. Sí, ahí me van poniendo la reaction para que podamos seguir, porque nos falta un resto. Bueno. A ver, dice Katy. A ver. Mira, las características de liderazgo las tienen generalmente. Estos son jefes, no necesariamente líderes. Porque un líder no es lo mismo que un jefe, ¿verdad? Cuando se combina el rojo y el amarillo, vamos a tener puestos de liderazgo, toma de decisiones. Es gente que toma decisiones, ¿verdad? Gerentes, este tipo de personas, ¿verdad? Pero no necesariamente de la mejor manera, ¿verdad? Pero tienden a ser este tipo de personas, van a tener esta combinación, ¿verdad? Así es, y yo te lo acabo de decir, ¿verdad? Porque tienes características de conciliadora
junto con sanguíneas, que me habías dicho, ¿verdad? Melancólico sanguíneo, ¿verdad? Es una diferente combinación. O sea, estos, cuando tengo alguno de los rojos o alguno de los amarillos combinado con los demás, sí, te dije, a ti de ti hablé, cuando con tu combinación verde y amarilla. Estos dos van a ser las personas que van a estar en puntos de liderazgo. Si tengo alguna de estas dos, ¿verdad? Si tengo combinaciones de flemáticos melancólicos, a mí no me va a gustar mucho estar en ese foco de atención, ¿verdad? Ay, no, coordinador que sea alguien más, presidente de la clase, cualquiera menos yo. Ay, no, eso a mí no me gusta, ¿verdad? Habrá muchos de ustedes que pueden tener esa sensación, o sea, no, yo prefiero... a mí me encanta colaborar, a mí me encanta trabajar y todo, pero ay, yo andar detrás organizando, gestionando, viendo logística, diciéndole a la gente qué hacer, ay, no, a mí que me digan qué me toca y yo lo hago, ¿sí? Esas son combinaciones verdes amarillas. Y todas son maravillosas. Imagínense que todos fuéramos sanguíneos y coléricos, ¡qué horror! Vea, por ahí Katy, ve, lo más divertido es gestionar. Y habrá alguien por ahí leyendo el comentario de Katy así como, ¿qué? ¡Pero qué hueva! Mejor mucho más relajado, tú me decís qué tengo que hacer y yo, eso es todo de lo que me ocupo. Un rasgo más flemático melancólico. Por eso sirve poder entender esto, ¿verdad? Cada quien le divierten cosas distintas, le gustan cosas distintas. Y es la maravilla mucha del ser humano y sus diferencias. Pero entenderlas, eso es clave para nosotros. La gente anda por la vida sin entenderlo, pero la gente puede andar por la vida sin entenderlo y teniendo un montón de conflictos por ahí por no entender esto. Pero ustedes como psicólogos tienen que tener una claridad, uno, de ustedes mismos y poder ver los rasgos en los demás. Con más práctica uno los logra reconocer rapidísimo, ¿verdad? Vea por ahí, mira lo que dice Andrea, ¿ve? Un grupo de puros líderes, conflicto eterno, ¿verdad? Más si tenemos líderes que tienen patología, Andrea, santo Dios. Cuando hay, por ejemplo, convenciones de líderes, ¿verdad? Vamos a ver... Si son personas saludables, es una cuestión interesantísima, pero vas a ver este tema en donde todos quieren hablar, ¿verdad? Y todos quieren decir qué hacer y todo, ¡ah, la puchis! Mientras que tenemos este equilibrio en los grupos, y eso siempre va pasando, ¿verdad? Y ustedes podrán sentir, ¿verdad? Quién de sus grupos de trabajo es el que jala, es el que organiza, y quién es el que da la estabilidad, ¿verdad? Esa como armonía. Los melancólicos, los flemáticos son tan importantes, mucha, para que podamos fluir, ¿verdad? Bien, entonces sugiere la teoría de los rasgos, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de Gordon Allport. Sugiere que las personalidades de los individuos se componen de tendencias generales, ¿sí? Se centran en las diferencias de cada individuo. La combinación y la interacción de varios rasgos forman la personalidad, ¿sí? Que es única en cada individuo. ¿Por qué? Porque son tantos rasgos que cada combinación va a ser única. La teoría de rasgos se centra en identificar y medir esas características individuales de la personalidad. Y aquí vamos a ver entonces, chicos, diferente. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Coléricos, sanguíneos, flemáticos. ¿Por qué empezamos desde el temperamento? Porque aquí solo hablamos de 4 cositas. Cuando nos vamos ya a personalidad, hablamos de muchas más y ya nos vamos haciendo bolas. Y no se diga si vamos a hablar de cada uno de los rasgos. Vean cuántos, ¿verdad? Estas características, chicos, son rasgos de personalidad, aquí clasificados como fortalezas y debilidades, ¿verdad? Y ¿saben qué, mucha? Algo que quiero que les quede bien guardado. La fortaleza y la debilidad la va a definir la persona, ¿sí? La va a definir la persona, porque va a depender el nivel, ¿verdad? El nivel de eso. En términos generales, muchas veces las clasificamos de esta manera, ¿verdad? Que ustedes puedan pensar que ser egoísta es una debilidad, ¿verdad? Cuando es el egoísmo puro, chicos, yo les diría sin duda, porque no te permite relacionarte con los demás, entonces es una debilidad. Pero si yo lo enfoco, por ejemplo, cuando yo ya tengo un desbalance en donde yo por no ser egoísta estoy cediendo todo de mí, mi alma, mi pensamiento, mi corazón y todo lo que yo soy, un poquito de egoísmo no me va a caer mal. Y no lo llamaría egoísmo, pero ahí ¿cómo le llamamos? Amor propio, ¿sí? El poder yo empezar a hacer cosas por mí. Y entonces a veces cuando yo quiero hacer cosas para mí, ¡ay, qué egoísta sos! ¡Wow! Ahí yo tengo que preguntarme con qué tipo de personas me estoy relacionando, porque si yo siempre he dado todo por ti y de repente empiezo a ver que tú haces algo por ti mismo y a mí no me gusta, ay, señores, ahí tenemos una característica de una persona que realmente está muy acostumbrada a aprovecharse de mí.
¿Dónde vamos a tener que ver este elemento de egoísmo, mucha? Y aquí le vamos a tener que enseñar ese egoísmo, pero no como debilidad, sino que como fortaleza. A las madres, chicos. Cuando tengamos pacientes que son madres. Porque las madres, en efecto, lo dan todo por amor. No hay amor más fuerte que el de la madre. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando la madre tiene esta conducta patológica de entregar absolutamente toda su alma y su ser por sus hijos, se deja en el olvido. Y cuando se deja en el olvido, adivinen qué, eso pesa. Entonces va a generar el efecto contrario sobre su chiquito. Porque en lugar de darle todo el amor que le quería dar, va a estar frustrada, va a estar cansada, va a estar harta de la vida. ¿Y saben qué le va a dar? Un montón de frustraciones. ¿Saben qué le va a dar? Un montón de reclamos. ¿Saben qué le va a terminar dando? Diciéndole que por su culpa ya no es feliz. Y te vuelves esa gran carga de tu mamá. Pero eso no es culpa del niño, eso es culpa de que mamá no logró medir. Y entonces por eso les digo, va a depender mucho cómo entendamos cada una de estas características. En términos generales las podemos clasificar acá. Pero estos chicos que están viendo, miren cuántos hay. Tranquilo, cumplidor, eficiente, diplomático, pretencioso, egocéntrico, amistoso, entusiasta, práctico, líder, audaz, rencoroso, sarcástico, confuso, vengativo. Me trago. ¿Ven cuántas hay? Esos chicos son rasgos. La unión de ciertos rasgos van a formar determinado temperamento. ¿Sí? Estas características, ¿sí? Son las que ustedes tienen que ir describiendo y ir encontrando dentro de su paciente. ¿Es una persona enérgica? ¿Es una persona tranquila? ¿Es una persona cálida? ¿Es una persona creativa? ¿Es una persona líder? ¿Es una persona audaz? ¿Verdad? A más vaya juntando de cada uno de los bloques, yo ya me voy organizando y entendiendo hacia dónde va jalando el temperamento de esa persona. Pero lo que quiero que entiendan del rasgo es que cada una de estas cositas son rasgos. Personas que son muy minuciosas, ¿verdad? Les gusta tener como todo muy ordenadito y entonces, por ejemplo, hacen trabajos. Si tienen una persona que tiene características de minuciosidad dentro de su equipo, y va a ser probablemente el que junte el trabajo, va a mandar un trabajo divino. Pero si de repente voy a tener una persona que tenga, por ejemplo, una característica más como, qué sé yo, ¿verdad? Así como muy relajado, ¿verdad? O sea, que realmente no le pone como mucho énfasis a los detalles, ¿verdad? Vamos a poder tener un trabajo que vaya sin justificar, por ejemplo. Pero alguien que tenga característica de minuciosidad no se le va, solo no se le va, ¿sí? Entonces, el conocer las potencialidades de cada una de las personas que están trabajando con nosotros es lo que hace que nosotros seamos más exitosos en un trabajo de equipo. Eso aplica no solo para la universidad, sino que para la vida, mucha, en general. Para sus grupos en la familia, chicos. ¿A quién ponen a que haga qué? A veces están poniendo al que todo se le olvida, a que le recuerde a los demás. Y luego todos se están enojando porque este no recordó. Pero ojo, están utilizando una habilidad que no tiene, te están exigiendo una habilidad que no tiene. Le están pidiendo que motive a los demás el que es más negativo. Mira, pues vos vas a ser el encargado de poner la motivación del grupo. Dios mío, el grupo se va a venir para abajo, porque él es más negativo, ¿verdad? No, la verdad es que la vida no tiene sentido, mucha. Entonces, al carajo todo. Le están pidiendo, por ejemplo, que se ponga chistoso, ¿verdad? El que no tiene sentido del humor, ¿verdad? Sino que es alguien mucho más serio. Ojo, porque por eso es importante reconocer cada uno de los rasgos, para utilizar lo mejor de cada uno. Todos tienen, y además reconocer esas debilidades para poder ponerle coco y trabajar sobre ellas, ¿verdad? Bien. Entonces, esto es para que entendamos qué es esto del rasgo, chicos. Dice Ricardo, negativo más negativo, positivo. Y te digo, a veces sucede, ¿verdad? O sea, cuando ya los dos están hundiendo, ya los dos están yendo al hoyo, cuando ya se están yendo al hoyo, dicen, no, caray, aquí tenemos que hacer algo al respecto y de repente te da positivo, ¿verdad? Bien. Vean esto que dice Helen Fisher. La mayoría de nosotros decidimos en los primeros 3 minutos de conocer a alguien si existe potencial o no para una relación. Miren qué increíble. Cuando dice potencial o no, ¿verdad? Para una relación no se refiere a una relación de pareja, ¿verdad? Sino que se refiere a si vamos a poder ser amiguis, ¿verdad? Si vamos a poder coexistir o no. Entonces, 3 minutos de que medio escuché a una persona y yo, a la madre, qué hueva, mano, te odio, qué aburrido. Y te descarto, tú nunca vas a ser mi amigo. O, de repente, otra persona, medio voy viendo sus rasgos y digo, a la madre, qué intenso, qué horror.
y lo descarto, ¿sí? 3 minutos de conocer a alguien nuevo. Yo digo, a la madre, esta persona me cayó súper bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que me cayó bien? Que yo hice clic. Yo hice clic con determinados rasgos que yo logré observar. Y aunque no los pueda enumerar, yo los observo, ¿sí? El reto del clínico es que lo observa y enumera. Pero eso es cuando estamos en el ambiente clínico. Bien, señores, entonces llegamos a entender esta parte, ¿verdad? Ya que tenemos claro esos juegos o esas piezas que están dentro de la personalidad, vamos a ver, por mencionar algunas, chicos, los principales, ¿verdad? El mero papá de todos empezó a hablar de personalidad, nuestro queridísimo Carl Jung, ¿verdad? Corte psicoanalítico, discípulo de Freud. Y entonces, ¿qué decía Jung? Jung hablaba de que habían 4 funciones básicas. Y esas 4 funciones básicas, cuando entraban en juego con 2 factores de personalidad, que vamos a ver ahorita, se diseñaban 8 tipos de personalidad. Ahora, Gordon Allport, él decía que habían 3 categorías. Y esas 3 categorías podían mezclarse de tantas formas que él encontró 4,000 rasgos de personalidad. Imagínense. O sea, todo el trabajo de Gordon Allport, y él es el de la teoría de los rasgos. Él hablaba de los rasgos, la importancia de los rasgos. Los demás siempre nos van a hablar de factores, ¿verdad? Funciones y tipos, ¿verdad? Pero el que saca el término rasgo es Allport. Raymond Cattell, ¿verdad? El maestro de la psicometría, el que trata de medir las cosas. Él también habla de 16 factores. Y de las teorías de Cattell sale el famoso 16PF. Por si algunos no lo conocen, es uno de los grandes test de personalidad. Viene de la teoría de Cattell, ¿verdad? Luego Hans Eysenck con sus factores 3 importantes, ¿verdad? De los factores de personalidad. Qué importante, porque Hans Eysenck tiene una mirada más biopsicosocial, entonces incorpora muchos elementos desde la neurociencia. Por eso es que las teorías de Hans Eysenck actualmente son las que más terminan como de ponerse en acción, o que la gente va contemplando como una manera de explicación por qué tiene esta base neurológica, que da esa como aterriz a lo físico y a la gente le gusta, ¿verdad? Y por último, esta que la van a ver en muchísimos lados porque es de las más nuevas, los 5 grandes. Los 5 grandes de la personalidad de Costa y McGregor, ¿verdad? 5 factores básicos. Vean, entonces cuando hablamos de personalidad, por eso es que hay un curso, para entender cada una de estas. Depende desde dónde yo estoy explicando. Hablo de 16 factores, entonces la persona está en ¿cuál? Hablo de 3, ¿qué combinación? Hablo de 5, ¿cómo es la cuestión acá? ¿Sí? Cada uno es diferente. Voy con Jung, rapiditísimo, ¿verdad? Así que una teoría por minuto. Vean, esta frase de Jung me fascina. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida, aquí me está hablando de lo que empezamos hablando en esta clase, ¿verdad? Nuestra historia. Fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que se enseña. El drama de lo sucedido. Escucho un micrófono abierto. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Y ahí vamos a la pregunta que decía Ricardo hace un ratico, ¿verdad? ¿Qué hago con el celotípico? Lo que niega lo somete y lo condena a repetirlo tantas veces como sea necesario hasta que aprenda, Ricardo. Y si no aprende, lo sigue repitiendo. Pero cuando lo aceptas, te transforma. Piensen en cada una de las cosas que les genera problemas a ustedes, cosas, rasgos de ustedes que les ha generado mucho problema, su inseguridad. Hasta que no aprendan a trabajarla, les va a seguir creando problemas. Y esto lo viene explicando Jung desde hace... y es la manera en la que opera la mente. Por eso es que no salen. Y por eso es que ustedes creen que todas sus relaciones han sido un fracaso, porque qué mala suerte tengo. Y lo llamo destino. Y lo llamo suerte. Mentira. Eso son decisiones inconscientes. Mientras no hagan consciente lo inconsciente, ustedes siguen. Y esa también es una frase de Jung. Pasando por la vida llamándole destino a las desgracias que les sucede. Ay, pobrecito yo. Ustedes tienen el mundo y la realidad que tienen adentro. Si su vida es un desastre, pregúntense cómo están adentro. Cuando empiezan a ordenar la casa, la vida empieza a cambiar.
4 funciones psicológicas de Jung. Pensar, sentir, el juicio y percibir. Esas son las 4. Por ejemplo, cuando alguien es impulsivo, ¿verdad? Según la psicología de Jung, esto se debe al hecho de que las funciones juicio y percibir, las que están aquí, las de abajo, están más predominantes que las de sentir y pensar. ¿Verdad? Una manera de explicarlo desde Jung. Lo mismo que veníamos hablando desde los 4 humores, es muy parecido, ¿verdad? Jung habla muy parecido desde ahí. Y entonces Jung es el primero que saca estos 2 postulados de carácter. El carácter introvertido y el carácter extrovertido. La persona que ha aprendido, según sus rasgos temperamentales, a ser más introvertido, a callar, a mantenerse en un lugar quieto, le gustan las actividades más bajas, en actividad, mientras que el extrovertido ha sido potenciado y tiene ese carácter, ¿verdad? Muy extrovertido, habla, se para en un escenario, los artistas, ¿verdad? Habrá una gente que dice, a la madre, ¿cómo se atreve? ¿Han visto a las personas que andan por la calle con un megáfono ahí, haciendo y, por ejemplo, hablan de las cuestiones de la Biblia y todo lo demás, ¿verdad? O sea, no les da pena, ¿verdad? A la gente no les da pena nada, ¿verdad? Y extrovertido, y otros que les da mucha pena todo, ¿verdad? Introvertido. Jung es el primero en hablar de estos 2 tipos, ¿verdad? De carácter. Y entonces, ¿qué dice Jung? Existen tipos de personalidad. Basándose en las 4 funciones, estas 4 funciones, con las 2 y los 2 tipos fundamentales de carácter, o sea, introvertido, extrovertido, o sea, si yo combino estas 4 con estas 2, ¿verdad? Jung afirma que podríamos tener 8 tipos de personalidades. Y estas son según Jung, ¿verdad? Reflexiva extrovertida, reflexiva introvertida. Sentimental extrovertida, sentimental introvertida. Perspectiva introvertida, perceptiva introvertida. Intuitiva extrovertida, intuitiva introvertida. 8. ¿Y qué sucede? Con estas 8 que propone Jung, viene Myers-Briggs y clasifica esos rasgos y patrones en 16 tipos de personalidad. Ahí es en donde nos hacemos bolas, porque Jung nos habla de 8 desde la base, pero ella empieza a combinar cada uno de estos elementos y crea 16, o sea, el doble que Jung. Entonces, aquí vemos las características. Extraversión, introversión. Aquí quiero que le pongan mucha atención a las letras, chicos. A las iniciales de cada una de las características. Así es, Andrea, y se dividen, y es en donde uno se pierde. Por eso uno tiene que saber cómo funciona. Vamos en orden otra vez. Jung me habla de 8, pero viene Myers-Briggs y combina de esta manera para crear 16. ¿Qué combina? Extraversión, introversión. Miren, E-I. Combina intuición y sensación. N-S, esas son sus siglas. Pensamiento y sentimiento. T-F, juicio y percepción. J-P. Por aquí les van a aparecer, aquí está lo que decía Jung, ¿verdad? Y luego ella incluye otros elementos. ¿Y qué tenemos como resultado? Eso es lo que ustedes van a ver por ahí, mucha. Entonces, si ese letrerío, ¿qué significa? 16 tipos de personalidad según Myers-Briggs. ISTJ, ¿qué significa? Escogemos la primera. ISTJ, si me voy para atrás, introversión, sensación, pensamiento, juicio. Estas combinadas dan ese primer, sí, Jorge, la presentación y la clase. Por supuesto que sí, para que ustedes puedan tener claridad con eso. ¿Sí? Entonces, y vean, características, reservado, serio, ganar, y ahí podemos ir viendo. Entonces, cuando ustedes vayan buscando las características, ustedes van a poder encajar en alguno de estos 16 a su pacientito. ¿Sí? ¿Qué significan las letras? Las combinaciones de estas letras. Aquí está el chivo. Y ya le pone Myers-Briggs también nombrecitos, ¿verdad? Nombrecitos que van inspector, protector, consejero, mente maestra, y aquí está el chivo. ¿Qué es, verdad? A la personalidad que teníamos, la primera ISTJ, se le llama inspector, y vamos a ver todas sus características y sus rasgos. ¿Sí? Esto es desde Jung. Sí, Walda, ya veo, ya es hora, mucha. Ya es hora. Por favor, estamos, ¿verdad? Como les he dicho, este tema es un tema largo y por eso es que nos hemos pasado. Entonces, yo me quedo explicando para terminar, ¿verdad? Ustedes, por favor, pueden salir sin ninguna pena, que tengan un buen día, que les vaya muy bien, chicos. Yo me sigo explicando esta parte para que quede grabado en el video y cuando ustedes accedan a su clase para revisarla, puedan verla desde este punto los que ya tuvieron que marcharse, ¿verdad? 0 bolas. Los que, me encantó la clase, quiero seguir, dice Katy. Los que no tienen
no tienen la presión de alguna clase, bienvenidos sean, chicos, ¿verdad? Para que yo pueda seguir y esto se quede grabado y ustedes lo puedan consultar más adelante, ¿verdad? Por favor, que les vaya muy bien. No me quiero ir, señor Stack, dice. Para aprender esto se pueden usar personajes de libros. Así es, Aime. Hay un montón. Buen día, que les vaya bien, mis corazones. Chao, chao. Chao, chao a los que se tienen que ir ya, por favor. Y si tienen clase, chicos, please, conéctense en su otra clase. ¿Verdad? Yo sigo aquí para que esto quede grabado. Chao, bye. Esta Andrea dice, yo sigo aquí en la compu y me conecto que tenga el C. Ay, no, voy a apurarme para no pasarme más de 10 minutos. Bye, bye, chicos, feliz día, que les vaya muy bien, que les vaya súper bien, ¿verdad? Entonces esto queda grabado, ustedes tranquis, queda grabado, lo pueden consultar luego. Bien, continuemos para poder aprovechar el tiempecito. Licenciada. Dime. Fíjese que tenía una duda porque con lo de la tarea me volvieron a decir que había un problema para reproducirlo, pero esta vez sí estoy 100% segura de que sí se puede, pero no sé qué hacer al respecto. Ok, mira, pues déjame ver qué pasó con Diego, porque Diego de hecho me mandó ayer, me dijo que hubo un problema con un audio, que su compu, como que era su compu la que no lo podía reproducir, entonces ya yo pruebo con otra compu, vamos a resolver, ¿verdad? Tranqui, solo mándame tal vez un correíto en donde me digas, mira, Lex, soy yo la que le hablé en la clase de que me volvió a decir que no se podía ver y mire, yo sí sé que sí se mira. Entonces, para yo saber que eres tú, y entonces yo ya pruebo con otra computadora o con otro sistema para que lo logremos abrir, ¿ok? Ah, bueno, sí, porque yo respondí y envié como unas capturas de como 4 dispositivos diferentes en los que en todos se veía y escuchaba bien. Entonces has de ser tú, es el Diego el que algo le pasa a su computadora, no te preocupes, no te preocupes. Ahí Bueno. ya me lo mandaste, entonces yo ya lo reviso y ya lo solucionamos. Ah, bueno, entonces no le vuelvo a mandar el correo. Mándamelo hoy para saber que sos tú. Porque tengo Bueno, de correos así, mándamelo hoy. Link, soy yo la que le hablé. Y listo. ¿Sí? bueno, muy bien. Bueno, gracias. Perfecto. Para servirte. Bueno, señores, entonces terminando con Jung, nos pasamos al señor Alport, ¿verdad? La personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una forma de pensar, actuar, única en cada sujeto en su proceso de adaptación al medio. O sea, Alport entiende que esta personalidad es uno de los mecanismos que tiene nuestro sistema para poderse adaptar. Según lo que yo vaya viviendo, me va a tocar adaptarme a ciertas cosas o me va a tocar adaptarme a otras. Y váyanse hacia atrás en la presentación, en donde vimos algunas imágenes desgarradoras de experiencias horribles y algunas imágenes de experiencias infantiles maravillosas. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo diseñar dentro de mi sistema de personalidad para adaptarme a ese medio? Por eso es que las experiencias son tan determinantes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice Alport? Brevemente, él habla de la teoría de los rasgos, de lo que hemos hablado, rasgos. Alport es el que encuentra los 4000 rasgos, imagínense. Pero él menciona que hay 3 tipos de rasgos: cardinales, centrales y secundarios. Y cuando se combinan los rasgos cardinales, los rasgos centrales con los rasgos secundarios, vamos a tener la personalidad. Es la manera de poder entender brevemente. Como les digo, este sí es un pincelazo. En teorías de la personalidad, digamos que fue el curso anterior, hubiéramos podido desarrollar y entonces entender y hacer ejercicios desde cada una, pero no podemos hacer eso. Lo que quiero es que tengan claridad, ¿verdad? Que Alport es el de los rasgos. ¿Y cómo se funciona, cómo se construye la personalidad según Alport? Rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Ahora pasemos a Cattell. ¿Qué dice Cattell? ¿Por qué Cattell es tan importante? Porque ese es el de la psicometría, ¿verdad? Ese es el que más le interesaba medir y es uno de los pioneros en sacar test psicológicos, ¿verdad? Y dice, la psicología es un campo complicado en el que incluso las personalidades notables se han movido en círculos, describiendo cosas que todos saben en un lenguaje que nadie entiende. Me encanta esta frase de Cattell, porque es lo que hacemos los psicólogos, explicar las cosas que todos saben en un lenguaje que nadie entiende. Y entonces cuando vemos teorías de personalidad terminamos más confundidos de la claridad que deberíamos tener si no tenemos quien nos lo explique. Y entonces Cattell habla, según lo que plantea, ¿verdad? Existen 3 modalidades para analizar, indagar y evaluar la personalidad. ¿Qué es lo que él habla? Él habla de datos L, datos Q y datos T. Se refiere
a los registros de la vida. Esos son datos L. Que nosotros hemos hablado, por ejemplo, de la anamnesis, ¿verdad? De la historia clínica, un poco de cómo es la vida de la persona. Datos Q se refiere a los cuestionarios que brindan información sobre la persona. Y datos T, los test, son los referidos a las pruebas objetivas que le administran a los sujetos. ¿Sí? Cuestionarios objetivos, pruebas objetivas. Él dice que es la manera en la que realmente uno puede estudiar la personalidad, analizarla, utilizando los datos. Entonces, es Cattell uno de los primeros que empieza a lanzar esta idea de que para poder hacer clínica, tenemos que juntar estas cosas. Él es el que dice no solo la vida de la persona, hablar de historia clínica, sino que necesitamos pasar un poco de pruebas subjetivas para poder entender cómo piensa esa persona, que me responda a ciertas preguntas. Y luego los datos T, aquí, porque Cattell, eso es lo suyo, él quiere todo medible, ¿verdad? Entonces pasar un test, una prueba psicológica que me dé respuestas. Y entonces Cattell con sus colaboradores, o sea, eso sí ya lo hace él, si nos damos cuenta, si volvemos a Jung, ¿verdad? Jung habló de personalidad, pero no fue Jung el que creó la prueba. Myers-Briggs más adelante hace la prueba según la teoría de Jung. Ahora Cattell, como lo suyo sí es la psicometría, él con sus colaboradores es el que aísla 16 factores, él también, vean, 16, con los que conformaron, miren ese guión se me fue de más ahí, un instrumento para la evaluación de la personalidad, el famoso cuestionario 16PF. En inglés, Personal Factors, ¿verdad? El PF es Personal Factors, 16 factores de personalidad. Eso es lo que él habla, Cattell, y lo evalúa en este test famoso, el 16PF. Y aquí podemos tenerlos como, nada más, no es para que se lo sepan de memoria, ¿verdad? Pero siempre una comparación, ¿verdad? Reservado, extrovertido le llama a él. Menos inteligente, más inteligente. Siempre va a hablar, ya Cattell hace esta como línea entre los extremos, ¿verdad? Un extremo y el último extremo, ¿verdad? Dependiente, relajado, tenso, descontrolado, controlado, dependiente del grupo, autosuficiente, conservador, experimentador, seguro de sí mismo, aprensivo, franco, astuto, práctico, imaginativo, confiable, ¿sí? No los voy a leer todos, ahí los van a tener ustedes para poderlos revisar. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es lo que pretendía hacer Cattell. Con este juego él hace el 16PF. Vámonos a Heisingham. Si la verdad contradice creencias profundamente arraigadas, algo está mal. Me fascina. Si cuando yo voy con la verdad y entro en una contradicción profunda de lo que yo creo, algo está mal. Y esto, chicos, lo vamos a ver en pacientes que tienen una religiosidad muy extrema. A más patológica sea la relación con la religión, a más castrante, por ejemplo, más creencias que van a contradecir la realidad voy a tener. Y esto es bien delicado, chicos, porque genera mucha patología. La gran mayoría de mis pacientes vienen de religiones en donde han sido muy castrados con cosas que son insostenibles en el tiempo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen la idea de que tomar café es pecado, ¿verdad? O las cosas del mundo le llaman, son pecados. La cosa de poderse relacionar con amigos, una fiesta, tomar alcohol de vez en cuando. Y entonces cuando tienen este tipo de experiencias, sienten una culpa porque igual las van a tener, chicos. Es que ese es el punto, que el mundo realmente está hecho para que nos relacionemos socialmente de diferentes maneras. Entonces cuando la persona tiene estas primeras experiencias, ¿verdad? Cuando me han hecho creer que la masturbación es un pecado absoluto antinatural y además me hacen creer que si me masturbo se me va a caer la mano o voy a tener retraso mental, imagínense. Y cuando yo voy con la realidad yo me doy cuenta, porque no le digo a nadie, pero yo me he masturbado desde que soy güiro, ¿verdad? Y me he masturbado tantas veces y no se me ha caído la mano y no tengo retraso mental, ¿verdad? Entonces la realidad contradice mi creencia y si es profunda esa contradicción, algo está mal. Eso es algo importante de evaluar las creencias. ¿Y por qué habla de creencias Hans Heisingham? Porque sabemos que las creencias tienen todo que ver con la manera que se vuelve o se transforma la personalidad. Entonces, a más contradicción en mi creencia, más probabilidad hay de que me vaya
al psicoticismo. Entonces, miren el modelo PEN de Hans Eysenck, diferente. 3 factores importantes: neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Entonces, Hans Eysenck retoma terminología freudiana de lo neurótico y lo psicótico, ¿verdad? Entonces vamos a ver características de personalidad que van más hacia el neuroticismo, que son características de ansiedad, de depresión, ¿verdad? O sea, personas más neuróticas. Mientras el otro extremo, que es el psicoticismo, cuando ya estamos hablando de rasgos de personalidad mucho más patológicos. Entonces, si yo ya tengo problemas con diferenciar lo real de lo imaginario, vamos a tener rasgos más del lado de lo psicótico. Y entonces vamos a tener características como la celotipia, ¿verdad? Por ahí mencionaba Ricardo, no sé si Ricardo sigue por ahí, ¿verdad? Pero una celotipia en donde yo no logro diferenciar la verdad, lo real, de lo que mi cabeza crea. Esa dificultad de entender la realidad, chicos, de que a pesar de que mi novio me está demostrando de todas las formas posibles, yo sigo delirando. Esos son delirios. El delirio es una idea obsesiva persistente sobre una realidad a pesar de que yo tenga evidencia en la realidad de que eso no es así. Aunque yo tenga la evidencia, yo persevero. Eso es un delirio. Entonces, a más dificultad en definir la realidad, entonces ahí hablamos del psicoticismo y es fácil pensar en alucinaciones, por ejemplo, pero las alucinaciones solo se dan en algunos casos como la esquizofrenia o algunas crisis alcohólicas o alguna situación depresiva muy fuerte, ¿verdad? O ansiosa muy fuerte. Pero es una variable, ¿verdad? Es una función que se ve alterada en la percepción. Sin embargo, los delirios son contenidos de pensamiento. ¿Qué estoy pensando? A pesar de que yo tengo la evidencia de que mi jefe no me persigue en las noches, yo sigo creyendo que me persigue en las noches para hacerme trabajar. Esa convicción que raya en la locura, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde la gente dice a la madre, este sí es loco, esta sí está bien loca, mano. Mano, es que tu novia está loca, vos. Mano, ¿cómo diablos te va a estar alegando si vos estuviste en la casa todo el día? Sí, mano, pero es que salí a traer el periódico. Y cuando regresé, me quedé leyendo el periódico afuera y cuando regresé me preguntó que por qué me había tardado tanto. Preocúpense. Esos son rasgos psicóticos, ¿sí? Delirios, ¿ah? Que detonan en más o menor gravedad. Y tiene que ver con rasgos de la personalidad. Personalidades que van más hacia lo psicótico, personalidades que van hacia lo neurótico, ¿verdad? No significa que lo neurótico esté muy bien, ¿verdad? Sino que significa que el neuroticismo es más común, ¿verdad? ¿A qué neuróticos? Todos, mucha. Ansiedad, hemos sentido todos. Rasgos depresivos, todos. El neuroticismo sigue en este punto, no esté cindida la realidad, sino que yo sigo aquí y ahora, y aquí y ahora me genera mucha perturbación emocional. Ese es el neuroticismo. En cambio, cuando estamos en el rasgo de psicoticismo, ya hablamos de que la realidad está alterada. Y entonces hay varios cuestionarios de personalidad basados en la teoría de Eysenck, ¿verdad? El MMQ, el MPI, el EPI, el EPQ, el EPQR, ¿verdad? Y miren, cada uno diferente. 48 ítems que evalúan la extraversión y el neuroticismo. No hablé mucho de extraversión. Esta habla los 2 factores de Jung, extraversión o introversión, ¿verdad? Están aquí. ¿Cómo? Se vayan combinando cada una de estas características, van dando personalidades diferentes. Un extrovertido psicótico, vamos a tener un psicópata, alguien que asesina, ¿verdad? Un extrovertido neurótico, ¿verdad? Vamos a tener una persona que tiene manías, ¿verdad? Un neuroticismo introvertido, ¿verdad? Vamos a tener una persona que tiende más a la depresión, ¿verdad? Y un introvertido del psicoticismo, vamos a tener estas personas que son calladitas, ¿verdad? Pero que generan un desbalance en la vida de las personas de su alrededor, como la persona celotípica. Bien, 40 ítems, vean, 48, 57, fueron subiendo, ¿verdad? Con el tiempo. A más evalúe, ¿verdad? Más complejo. Este evalúa nada más extraversión y neuroticismo. El EPI evalúa 57 ítems, ¿verdad? Neuroticismo y extraversión también, ¿verdad? Mientras que el EPQ evalúa los 3, vean. Los 3 factores, igual que el EPQR, solo que el EPQR tiene otros factores de revisión, ¿verdad? Que tiene 10 ítems más. Así funcionan desde Eysenck. Y ahora los 5 grandes, chicos. Voy rapidísimo con los 5 grandes. Estos son los 5 factores grandes, así se les llaman los 5 grandes de la personalidad. Apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Esos son los 5.
¿Y cómo funciona? Cada uno de los 5 factores representa un rasgo entre 2 extremos, muy parecido a lo que pretendía hacer Cattell, solo que ellos lo resumen y lo vuelven 5 en lugar de 16, pero habla de 2 extremos. La mayoría tendemos a caer en algún punto entre los 2 extremos y volvemos a encontrar los factores desde Jung. Vean cómo Jung da bases desde el inicio, ¿verdad? Extraversión, introversión, amabilidad o dureza emocional, apertura o cierre a la experiencia, neuroticismo versus estabilidad emocional, responsabilidad versus despreocupación. Esos son los 5 grandes. Entonces, ¿por qué la de los 5 grandes se utiliza tanto, mucha? Porque es una como que engloba el desglose que tienen las anteriores y contempla no 3, que puede ser muy poquito, pero tampoco 16, que puede ser demasiado, sino que deja como 5 con sus variables, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad? Apertura a la experiencia, ¿verdad? Muy aventurero o muy prudente. Y la escala en medio. ¿Me voy más hacia lo prudente, me voy más hacia lo aventurero, o yo la verdad es que estoy en un punto medio? Ni tan aventurero, ni tan prudente. Depende, ¿verdad? Entonces, estas variables como en escala, si se dan cuenta, o sea, como en espectro, hace que esta teoría de los 5 grandes rasgos de la personalidad sea tan utilizada hoy en día. 1, porque es fácil de entender, y 2, porque realmente se apega bastante a los 5 puntos desde donde podríamos entender una personalidad. Vemos el rasgo de la responsabilidad y vamos a entender a alguien muy organizado y a alguien más despreocupado, ¿verdad? ¿Qué tan responsable soy? Yo, todas mis tareas, o sea, yo solo no puedo dejar de entregar una tarea, me muero si no la entrego. Mientras que habrán unos de, las tareas se van, va. Pelo, así entrego, no entrego, ahí se sale, va. 61, va, 61 es ganancia, lo demás es vanidad, va. Diferentes, chicos. O el punto intermedio, en donde yo soy organizado, trato de entregar, pero de repente algo va a salir de mi control y no voy a lograrlo, pero entonces tampoco me culpo. A más hacia el extremo esté de alguna, más probabilidades de que tengamos reacciones patológicas hay. A más logremos encontrarnos en el centro, que aquí está el punto clave de una personalidad saludable, que es la flexibilidad, chicos. Que se les quede de memoria. La característica que marca la salud o la patología en una personalidad se llama flexibilidad. Las personalidades más flexibles, es decir, que pueden moverse de aquí hacia acá, dependiendo de la situación, son flexibles, ¿verdad? Son personalidades sanas. Las personalidades que son rígidas y no se mueven de un extremo y solo puede ser así, únicamente de esa manera y no hay posibilidad de que sea otra, esto nos habla de patología, la rigidez, ¿verdad? En cada una de estas 5. Luego vemos extraversión o muy sociable, o muy reservado, nada, yo con nadie, yo con todos, ¿verdad? El punto medio tiene que ver con la salud. Muy amable o muy problemático, ¿verdad? Una persona que todo es pelea, nada se le puede decir. Vean a los trabajadores del gobierno, ¿verdad? La madre armando sindicatos. La Universidad de San Carlos tiene sindicato, mucha. ¿Cómo diablos van a creer que la Universidad de San Carlos tiene sindicato? Y la Universidad de San Carlos es el mejor patrono, luego después del Banco de Guatemala de este país. La gente tiene sueldos, tiene vacaciones, tiene a la puchica. La universidad es un excelente patrón y adivinen, hay sindicato en una institución como esta. Es ridículo. ¿Pero qué sucede? Es un montón de patológicos problemáticos agrupados, viendo cómo sacan problema, ¿va mucha? Obviamente, habrán algunas autoridades que hacen mal su trabajo y por eso los sindicatos muchas veces son importantes, ¿verdad? Claro que sí, pero hay instituciones en donde, por ejemplo, los sindicatos están formados de pura gente patológica, docentes que ustedes han tenido, que no quieren trabajar y adivinen, están dentro del sindicato, por eso no nos pueden echar. Ahí, chicos, cuando hablamos de inflexibilidades en donde es molesto, ¿verdad? En donde vamos a ver patología. Mientras que muy amable, ¿verdad? Pero un extremo amable es aquel que se deja todo, ¿verdad? Es aquel que no pone límites en nada, tampoco. Entonces, este intermedio del espectro es clave. Y estabilidad emocional, ¿verdad? Muy ansiosos, ¿verdad? Me enfermo por todo, tengo malestar emocional todo el tiempo, ¿verdad? Y todo el tiempo estoy en buenas, malas, yo no soy demasiado nervioso, mi inestabilidad es lo que me caracteriza, o las personas que alcanzan esta paz mental, ¿verdad? La paz mental desde lo positivo, claro está, pero cuando lo ponemos en un rasgo inflexible, ya nos ponemos al exceso
de no me importa nada, de soy indiferente a toda la realidad y entonces me aíslo, por ejemplo. ¿Sí? Eso es algo que es como interesante de poder entender cuando se vamos a los extremos. Bien, y aquí les voy a dejar para que lo puedan leer, ¿verdad? Detallada cada una de las 5, ¿verdad? Y vamos cerrando con esta parte para que ustedes los conozcan, ¿verdad? Los primeros test, chicos, de personalidad se desarrollaron en los 20, ¿verdad? En los años 20. Y su objetivo era facilitar el proceso de selección de personal, especialmente para las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En esos entonces. Y entonces vamos a encontrar importantes. Ahora ya, cuando ustedes lo lean, lo van a poder entender. Test de personalidad de los 5 grandes, los que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Hay varios. De hecho, estos los van a encontrar cuando ustedes buscan en internet esos jueguitos en Facebook, ¿verdad? Haz este test de personalidad para que conozcas cómo eres, ¿verdad? Esos test que no son realmente fiables o confiables, no necesariamente, muchos están basados desde la teoría de los 5 grandes, ¿verdad? Como les digo, es fácil de comprender, entonces algunas páginas, organizaciones hacen estos tests que están disponibles por ahí en internet y la gente hace todo para ver cómo es su personalidad. Le atinan a veces no. El cuestionario 16PF, ¿verdad? Este tiene que ver con quién, ¿se recuerdan? Hablamos de Cattell, el 16PF, él lo crea. Y luego el indicador de Myers-Briggs, nos vamos al primerito que hablamos, que va desde la teoría de personalidad de Jung. Y aquí, chicos, estas dos principales, porque son famosísimas. El famoso MMPI, el inventario de personalidad de Minnesota. Famosísimo, larguísimo, y que más de alguna vez se los pueden haber pasado, el MMPI. ¿Por qué es tan importante? Porque es tal vez uno de los que más fiabilidad tiene. Por lo extenso para poder no solo decir el tipo de personalidad, sino que el MMPI está diseñado para encontrar patología y trastornos de personalidad. Es una herramienta maravillosa. Y la famosa prueba de Rorschach, que la vemos en las películas cuando somos niñitos, ¿verdad? Rorschach con las manchas de tinta, ¿verdad? Una prueba proyectiva psicoanalítica de personalidad. Bien, el MMPI, famoso, aquí les dejo algunos detalles para que lo puedan consultar cuando vean la diapositiva, ¿verdad? En 1942 se publica, ¿verdad? Puede ser aplicado individual y colectivamente. Obviamente que es de Minnesota, lo aprobó la Universidad de Minnesota, así que el original está en inglés, pero la Universidad de Salamanca hace la adaptación al español. Puede durar entre 1h30 y las 2 horas la aplicación de la prueba. Imagínense, es cansado. No cualquiera logra responder un MMPI. Solamente en adultos, pero sí hay una versión para adolescentes también. Y en 1989, vean, del 44 al 89, sale la actualización. El último, que es el MMPI 2. Tiene 3 escalas, ¿verdad? El MMPI tiene la capacidad de reconocer la mentira. Chicos, es genial. Y va sobre 10 escalas básicas que nos permiten encontrar esos rasgos de personalidad y definir el tipo de personalidad, no solo el tipo, sino que la patología. Este test es maravilloso porque encuentra la personalidad patológica. Además que evalúa los mecanismos de defensa de la persona, qué tanto miente también. Encuentra la mentira. Entonces, sirve mucho, aplican un MMPI a las personas, como no lo saben, ¿verdad? Las personas responden y si son mentirosos va a salir. Si son mentirosos, va a salir. Si responden una pregunta falsamente donde dicen, a usted le gusta tal y tal cosa, la persona dice, uy, no, yo no voy a poner eso porque entonces no me van a contratar. Y miente, el MMPI saca la mentira. Es maravilloso este instrumento. Y la prueba de Rorschach, chicos, vean, de las primeritas, de corte psicoanalítico, por supuesto. 1921, una prueba proyectiva como lo es el famoso test del árbol o el TAT, el test de apreciación temática. También son pruebas proyectivas de corte psicoanalítico, muy profundas y se necesita mucho conocimiento para la interpretación de estas pruebas. Aplicarlas al rato no es tan complicado, sino va siguiendo las instrucciones de cómo se aplica la prueba, pero la interpretación, yo voy a tener que tener mucho conocimiento en psicoanálisis de simbolismos para poder entenderla. Y como les decía, chicos, cerrar con esto, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una personalidad saludable y una no saludable? 1. Las personalidades saludables tienen capacidades para adaptarse al ambiente. 2. La percepción de uno y el ambiente es constructiva, o sea, me permite ser cada vez mejor, me hace bien lo que sea que yo estoy construyendo de ese ambiente o de mí mismo.
Y 3, los patrones de conducta son saludables. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace la persona es saludable. Una persona que se ejercita, una persona que come saludablemente, una persona que busca hábitos de sueño saludables, una persona que se cuida. ¿Sí? Esos son rasgos o las 3 características principales para hablar de una personalidad saludable. Y ahora una personalidad no saludable. Vamos a ver el opuesto contrario, totalmente el contrario, ¿verdad? El individuo es inflexible y poco adaptativo. Solo no se adapta, solo no puede. O sea, hay ciertas normas en cierto lugar y no se adapta. Yo les ponía el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se establecen ciertas normas que no se podía salir cuando habían toques de queda y la gente no se adapta, no se adapta. La cuarentena nos cambia rotundamente la realidad. Personalidades sanas se adaptaron y están viendo cómo logran desde sus casas ser felices. Están recibiendo clases en línea, están haciendo otras actividades, fortaleciendo las relaciones con sus familias. No se adaptan. Las personalidades poco saludables no lo soportan, ¿verdad? No logran adaptarse a un cambio tan brusco como este. Entonces, están ahogándose dentro de la casa, están muriéndose, no lo soportan más, necesitan salir, medio les liberan y se van corriendo al puerto a exponerse y tienen conductas poco saludables, ¿verdad? Se van a comer a los restaurantes y qué les importa un pepino, ¿verdad? Por ahí veo una imagen que me fascinó, ¿verdad? El coronavirus, ¿verdad? La lógica de las personas que andan ahora todos los días comiendo en restaurantes, ¿verdad? O sea, si yo estoy aquí parado con mi mascarilla, pero cuando me siento en el restaurante, el coronavirus pasa por arriba, entonces ya no me va a pegar, ¿verdad? Debe ser la lógica, ¿verdad? Entonces, más conductas de riesgo. Las personalidades que tienen características no saludables tienen más conducta de riesgo, chicos. La percepción de uno y el entorno son negativas y frustrantes. Segunda característica importante, ¿verdad? Son negativas y frustrantes. Lo que yo pienso del entorno, lo que yo pienso de mí, me hace pedazos, ¿verdad? Autoestima baja, malas relaciones con los demás, tengo estas ideas de que todo el mundo está en contra de mí, ¿sí? Personalidades poco saludables. Por lo tanto, si esa percepción del mí y del mundo, voy a tener muchos problemas en mis relaciones con los demás. Esa persona que todo el tiempo tiene problemas con todos, no la quieren ni en este grupo ni en aquel. Evaluación, ¿verdad? Evaluación de características de personalidad. Los patrones de conducta del individuo tienen efecto negativo para su salud. Conductas de ingesta de sustancias exageradas, demasiado alcohol, demasiado tabaco, falta de sueño, conductas de desvelo, no me interesa dormir, como tengo hábitos alimenticios terribles, solo como comida chatarra, la última vez que yo toqué una verdura fue hace saber ni cuánto tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo estoy de mal humor, o sea, no cuido mi humor, no cuido mi salud física ni mi salud mental. Me expongo, ¿sí? Esas son conductas, ¿verdad? Negativas para los efectos de la salud. Entonces, aquí podemos, ¿cómo saber, verdad, chicos? Si una persona tiene características de personalidad saludable o no saludable, fácil, 3 características principales. Si la persona cumple esto, estamos ante una persona que no quiere decir que no tiene problemas, pero quiere decir que su personalidad le va a permitir adaptarse mejor y salir más adelante. A más poco saludable tenga yo la personalidad, más trastornos mentales voy a poder sufrir, ¿verdad? Más graves los trastornos mentales que yo tenga, ¿sí? Y era lo que les decía, personalidad saludable versus no saludable, característica fundamental. Y esta es pregunta de examen. Entre una personalidad saludable y una personalidad patológica, la flexibilidad. ¿Puedo o no puedo adaptarme? Yo creo una cosa, pero puedo ceder, ¿verdad? Puedo ser flexible hacia alguna situación cuando yo evalúo, pienso. Es una característica que define las personalidades más, ¿verdad? Están más tirando hacia lo patológico. Las que permiten una flexibilidad son más saludables, ¿verdad? Y entonces aquí, chicos, van a poderlo leer, ¿verdad? Eso se los dejo ahí que está como detallado, ¿verdad? Cosas importantes, vuelve a aparecer flexible, saludable, rígido, patológico. Forma realista, ¿verdad? Interpreta de forma realista la realidad, ¿verdad? O tiene cuestiones de relaciones personales muy turbulentas, porque esta relación con la realidad y las personas no es muy realista, ¿verdad? Va en base a creencias negativas. Y tercera, las personalidades que tienen esta capacidad de mentalización, es decir, pueden reflexionar acerca de sí mismos, ¿verdad? Van a poder hacer cambios en su conducta. Si de repente tiene una persona que a partir de un arranque de ira dijo algo muy feo, luego con mentalización dice, ay Dios mío, yo no debe haber dicho eso, se acerca y se disculpa.
personalidad saludable. Mientras que una conducta problemática, ¿verdad? Se mantiene por largo periodo de tiempo, estamos hablando de personalidades poco sanas. No logra tener esta característica de mentalización, así que esta persona jamás se va a disculpar. Nunca, nunca. Porque no lo entiende, ¿verdad? Por ahí Ricardo preguntaba, ¿verdad? ¿Qué hago con lo de la celotipia, verdad? O sea, la persona no se va a dar cuenta, la conducta problemática se mantiene por mucho tiempo, ha sido así siempre y le ha creado un montón de problemas, pero no hay mentalización. O sea, yo no puedo evaluar mi propia conducta para decir, yo estoy creando más problema del que tenía a partir de lo que estoy pensando, nada. Entonces, si yo estoy en este estrato, mucho menos probable va a ser que yo pida ayuda. Las personalidades saludables, chicos, son las que cuando empiezan a tener problemáticas, acuden a psicoterapia. A más trastorno haya, menos probabilidad hay de que yo me acerque a la salud. Y entonces vamos a hablar de lo más grave que hay en la escala. Chicos, trastornos de personalidad. Lo van a tener también para que lo lean, porque hoy sí voy cerrando. Esta parte me la fui rapidísima, chicos, para que ustedes puedan ver el video, regresar, pausar, para poder verlo despacito. Yo sé que voy rápido. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Esto es una característica de los trastornos de personalidad. Vean, inflexible y rígido, ¿verdad? Omnipresente, tiene esa sensación de que él está en todas partes y que puede saberlo todo, ¿verdad? No es situacional, él no logra adaptar, por ejemplo, que un niño se equivoque o que un adulto se equivoque. O sea, la situación va a variar lo que vaya pasando en la realidad, ¿verdad? Que un niño se equivoque en una cosa a que un adulto. No, él va a rematar contra el niño de la misma manera que remata contra el adulto. No logra hacer la situación, ¿verdad? Entender esta situación, de lo que pueda ser variables de circunstancia. Dificultad en la adquisición de nuevas habilidades y comportamientos. Hacen al individuo frágil y vulnerable. No se ajusta a lo que esperaríamos de una persona, ¿verdad? Pero los rasgos y los trastornos de personalidad, producen un malestar y un sufrimiento intenso en la persona y en las personas que están alrededor de ellos. No hay conciencia de la enfermedad. Eso es otra característica de este trastorno. Cero. No tienen idea. Son personas que creen que todo el mundo es el problema, menos ellos. Todos están equivocados y el único correcto es él. No escucha, no cede, no colabora, nada. Es un trastorno de personalidad. Y vamos a ver 3 grupos importantes. Lo vamos a revisar más adelante cuando entremos a hablar diagnóstico. Vamos a volver a ver esto despacito y vamos a hablar de 10 trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad, chicos, son el nivel más grave dentro de los trastornos mentales que existe. Y son poco comunes. Quiero que lo tengan clarísimo, chicos. Poco comunes. No lo vamos a encontrar así de fácil. Eso no aparece así de la noche a la mañana, ¿ok? Eso es rarísimo. Y que llegue a la clínica, rarísimo. Además, son excéntricos, ¿sí? Son muy raros. Entonces se notan, sobre todo los del grupo A, ¿verdad? Pero se notan. Los trastornos de personalidad se ven, chicos. Se observan de buenas a primeras. Piensen en la persona más rara que conocen, podría ser un trastorno de personalidad. Estos que salen totalmente de la media. Ya las personas tienen sus cosas, pero hay algunos que sí son así súper raros, ¿verdad? Probablemente estemos ahí pensando en un trastorno de personalidad. Se nota muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Eso es algo que quiero que les quede. No aparece de la noche a la mañana. Bueno, mis corazones, a las 13 que andan ahí, espero que no hayan tenido clase. Y si sí se fugaron, qué pena. Estamos. Yo sé que esto fue rápido, esta parte yo me fui rápida, pero como les digo, esta sí va a ser de revisar en el videíto, entonces vamos a poder ir y regresar y me van poniendo pausa. Necesitábamos terminar personalidad, mis corazones, por eso volamos tanto. Estamos entonces. Un beso, un abrazo y cualquier duda a la orden. Ahí dice Shari, Lick, sus clases son top. Me alegra, espero que les sirva. Muchas gracias. Hasta pronto, pues, chicos.